Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Vamos a dar entonces inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Son 30 minutos. Tenemos varias preguntas. Obviamente el tema del momento son los estudios no invasivos, ¿no? Todas las nuevas técnicas nos dan muchas nuevas posibilidades, pero también muchas preguntas, y muchas preguntas tal vez sin contestar. Entre ellas me preguntan, ¿qué más faltaría para ofrecer clínicamente un PGTA no invasivo? Si una concordancia del 80% aproximadamente, reportada por todos los grupos y también por vos, Carmen, es suficiente, y si tal vez pueda llegar a ser necesario complementarlo con otras técnicas o, por ejemplo, con inteligencia artificial o algoritmos. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, pues nosotros ya hemos comenzado a aplicarlo clínicamente desde el mes de julio y nos lo hemos planteado de una manera progresiva. En estos momentos no vemos el análisis no invasivo como el sustituto del PGTA, por lo que decís, porque las concordancias pues estamos entre un 80 y un 85%. Entonces, lo hemos planteado como un sistema de priorización, de utilizarlo pues, para cualquier paciente de fecundación in vitro, como podemos utilizar un time-lapse para tener una información adicional para seleccionar el mejor embrión para la transferencia. Y este ha sido nuestro planteamiento inicial. Pero lo cierto es que desde que hemos comenzado a utilizarlo clínicamente, pues ocurre que estamos recibiendo casos de clínicas que anteriormente no hacían PGTA porque no tenían el láser o porque pues tenían un poco de miedo con la biopsia, y lo que estamos viendo es que los diagnósticos están siendo muy certeros. Estamos teniendo mucha confianza con los resultados que estamos teniendo. Pues os puedo decir que hemos hecho ya 25 casos clínicos y la verdad es que nos están dando muy buenos resultados. ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos pensando de estos casos que son discrepantes? Cuando vemos muy claro el diagnóstico, nosotros lo vemos muy bien y decimos embrión normal o anormal. Tenemos algunos casos que son no informativos o que quizá el ruido, porque a lo mejor hay menos cantidad de ADN del experimento es mayor, y como alternativa en estos casos estamos ofreciendo la posibilidad de hacer la biopsia al embrión. Que lo que estamos viendo ya ahora en la aplicación clínica es que cuando las anomalías son muy claras, realmente nos las creemos mucho en el medio de cultivo. Cuando el embrión es normal también. Y cuando vemos que hay un patrón así como muy ruidoso, pues como si hubiera muchos mosaicos, que a veces cuando tienes muchos mosaicos es un perfil muy ruidoso, pues aquí lo ofrecemos como no informativo y damos la alternativa de una biopsia embrionaria. También pensamos que el 20% de diferencia que hay con la biopsia de trofoectodermo, pues no sabemos si es algo a favor de la biopsia de trofoectodermo o no, porque también sabemos que puede haber un mosaicismo en los embriones, y esa diferencia con el trofoectodermo sabemos que en parte va a ser por el mosaicismo, es decir, que una parte de la información que es distinta en el medio de cultivo puede que sea igual de buena, pero que nos está dando una información del embrión distinta al trofoectodermo, no que sea un artefacto técnico. Así que con el comienzo de la aplicación clínica, pues estamos ganando confianza en este sentido. Estamos viendo bastante bien los resultados y, como os digo siempre, si los medios de cultivo son de día 6, cuando ya tenemos más consistencia con la cantidad de ADN. Bien, ¿Podría decir algo? sí, claro. Bueno, si bien el Embrace ya está en uso clínico, hay un esfuerzo enorme para buscar otras alternativas no invasivas. Recientemente Sara Cabello, y es una lástima que el doctor Mune no esté aquí con nosotros porque ya es de Overture, de la empresa que él dirige, presentó el análisis de 60 productos del metabolismo en 80 embriones con una tasa de concordancia del 97.5%. Es decir, que ya tenemos esto para uso clínico, que es el Embrace, pero además se siguen buscando alternativas. Por supuesto, sí. Y con microscopía, porque están saliendo también trabajos muy bonitos con espectroscopía y con microscopía. Está claro que estamos en la era del no invasivo en cualquier aplicación médica. Sí, sí, y como has dicho, Carmen, hay que recordar que el PGTA invasivo, no invasivo,
en definitiva, son métodos de selección embrionaria. Y en esta progresión de la selección embrionaria hemos pasado de día 3 a día 5, hemos tenido que invertir en incubadoras, hemos tenido que invertir en nuevos medios de cultivo, hemos tenido que invertir bueno, en nuevas tecnologías en la parte genética. Y por otro lado, Eduardo, una cosa es la medicina basada en evidencia, también la experiencia, que es lo que marca Carmen de alguna manera, y también la perspectiva del paciente. Y en esto de seleccionar los embriones, entiendo yo que las pacientes de ahora, siempre, ¿no? Pero ahora, sobre todo, quieren un embarazo rápido. Es decir, el factor de time to pregnancy es muy importante para ellas y creo que para todos también, por ejemplo, no congelar embriones que no van a ser viables o no hacer transferencias innecesarias. Decime, no sé, Eduardo, ¿qué pensás al respecto? Bueno, yo lo que pienso es que el PGTA es algo que hay que analizar holísticamente. Uno tiene que verlo desde el inicio hasta el final, uno tiene que ver sus propios resultados, uno tiene que, en vez de guiarse por lo que hace el laboratorio Richard Scout, mirar lo que hace tu laboratorio, mirar cuáles son tus tasas de blastulación, mirar cuántos embriones te llegan al punto que puedes biopsiarlos, mirar cuántas de tus biopsias son informativas y con base en eso hacer tu propia plataforma de información para tus pacientes, en la que les digas, bueno, si tú tienes una AMH de 0.4, aquí en este laboratorio no podemos ofrecerte porque no vas a tener embriones diploides, porque tienes 39 años. Y así, hacer un análisis muy juicioso, muy individual y permitir sobre todo que el paciente escoja. No es cuestión de decir si el PGTA es bueno o es malo, tiene unas ventajas claras. Cada paciente verá esas ventajas desde su punto de vista, pero con la mejor información que tú le puedas brindar. Y esa mejor información no viene de un laboratorio en España, no viene de un laboratorio en Nueva York, viene de tu laboratorio. Y yo creo que esa es la forma ética y juiciosa de hacerlo. Y nosotros, bueno, somos fans del PGTA, les mostré que tenemos unos resultados muy, muy buenos, pero nos gusta decirle a los pacientes desde el inicio, tú vas a empezar aquí y tus chances al final van a ser esas. Gracias. Bueno, me hacen una pregunta, bueno, en países, digamos, que está autorizado de alguna manera el sexado de embriones, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de concordancia específicamente en análisis de los cromosomas sexuales con el PGTA no invasivo, Carmen? Pues mira, nosotros lo hemos sacado ahora, cuando hemos sacado el producto clínico, si lo que nosotros identificamos en el medio de cultivo es la presencia del cromosoma Y, la concordancia con el trofectodermo, pues nos ha salido del 98% en este estudio que tenemos de 1301. Para los masculinos, una concordancia muy alta del 98%, que se acerca mucho a la concordancia que puedes tener con una biopsia de trofectodermo y masa celular interna. Y con los femeninos, con los que tenemos femeninos, es de un 93 con algo por ciento, en torno a un 93,5%. Porque aquí sí que tenemos el tema de cuando hay contaminación femenina con las células del cúmulus. Con lo cual, nosotros podemos informar de la presencia del cromosoma Y y cuando hay presencia del cromosoma Y es bastante seguro. Cuando hay ausencia del cromosoma Y, pues es más incierto. Tenemos este 93% solo de concordancia. Bien, gracias. Y otra pregunta técnica me preguntan. Bueno, lo ideal es utilizar el medio de cultivo de embriones de día 6. ¿Cuál es tu recomendación cuando un blasto llega, digamos, rápidamente y expandido en día 5? ¿Si es mejor dejarlo en día 6 o directamente tomar la gota del cultivo ese día? Bueno, esa es la pregunta más frecuente de los embriólogos por la preocupación a que los embriones estén haciendo hatching o hayan perdido calidad en día 6. Hemos hecho un montón de pruebas combinando recogida de medios en función del desarrollo embrionario en embriones que estaban en tailas, mirando el grosor de la zona pelúcida, el diámetro. Y en estos momentos el parámetro más fiable es poder aspirar el medio de cultivo en día 6 temprano. Hemos hecho ya muchos casos, como os he dicho en los estudios, pues en el estudio que publicamos teníamos 1.300 embriones, como es un estudio que fue el interim. En estos momentos hemos analizado más de 2.000 medios y luego ya en la parte clínica. Y os puedo decir que cuando hemos ido hablando con cada una de las clínicas de fecundación in vitro, hemos ido
evaluando mucho cómo es vuestro desarrollo embrionario, qué tipo de embriones tenéis en día 5, probar en algún embrión de alguna paciente, dejar ese embrión a día 6, saber cómo lo tenéis, nunca lo hagáis en todos. Hemos ido haciendo algo progresivo con cada centro con el que hemos ido trabajando para que la gente fuera ganando confianza en dejar estos embriones a día 6. Y el feedback que estamos teniendo, pues mira, por ejemplo, de un centro es que llevando todos a día 6, no solo los embriones lentos, les ha bajado la tasa de aneuploidías, porque es verdad que cuando haces en el estudio de concordancia, por ejemplo, cuando haces la biopsia en día 6 con un mismo volumen de biopsia, hay siempre algo más de células y el resultado de la NGS es más consistente. Entonces, con respecto al PGTA, la gente nos dice, estamos teniendo más euploides, más embriones normales. Y con respecto a las tasas de embarazo, porque es lo que también te preocupa, los llevo a día 6, los vitrifico y luego con la tasa de embarazo, pues como es un transfer diferido, embrión vitrificado en día 6, transferido en un útero en día 5, nos están sorprendiendo muy gratamente las tasas de embarazo. Estamos con tasas de embarazo del 60%. Pero siempre decimos, cuando nosotros hablamos con un laboratorio, siempre les vamos a ver cuáles son tus tasas de blastocisto en día 5 y qué tipo de blastocistos tienes en día 5. Si hablamos con un laboratorio que en día 5 tiene todo blastocistos haciendo hatching, tenemos que pensar, porque esto no puede ser. Pero si no están haciendo hatching en día 5, llevarlos a día 6 y tempranito por la mañana hacer la vitrificación y la aspiración del medio, estamos viendo que va muy bien. Alternativas que estamos ofreciendo, pues bueno, si podemos retrasar un poco el momento de la punción y podemos retrasar un poco el momento de la inseminación o del ICSI, de manera que la edad del embrión la podemos acortar. Es decir, en lugar de hacer un ovum pick-up a las 8 de la mañana, pues si tenéis un programa con bastantes pacientes, si lo podéis hacer a las 11. Si en lugar de hacer el ICSI a las 12, podéis hacer el ICSI a las 2 o a las 3. Con esto estamos recortando un poco de horas y esto yo entiendo que solo es factible en aquellos centros que tienen un volumen grande, pero esto está siendo una estrategia que sí que está sirviendo en algunos centros. De manera que el día 6 por la mañana el embrión tiene una vida de 5 días y medio, no exactamente 6. Entonces, lo que siempre decimos, nosotros intentamos hablar muy directamente con el laboratorio y con los médicos y entender, pues como ha dicho antes el doctor, cada laboratorio hay que entenderlo cómo funciona, entender las indicaciones, las pacientes, cómo son los embriones en día 5 y entonces intentamos adaptarnos un poco a todo esto jugando pues con estos pequeños trucos que os he comentado. Muy bien, gracias. Hablando, ¿no?, de día 5, día 6, también hay experiencia, me gustaría conocer lo que piensan desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista de laboratorio, con respecto al estudio de blastocistos en día 7. Si tenés experiencia, Carmen, desde la técnica invasiva y también de la no invasiva, y Eduardo, vos qué pensás con respecto a qué has leído sobre los resultados clínicos, ¿no?, transfiriendo blastocistos euploides de día 7. Carmen, primero. ¿Comienzo yo? Bueno, nosotros con el no invasivo no tenemos muchos embriones. En el primer estudio que hicimos con Laura Rienzi y con Filippo Ubaldi, sabéis que ellos sí que tienden a dejar a día 7 si son lentos y había muy poquitos embriones en día 7 que fueron muy bien. Yo creo que liberan más ADN, es decir, que a nivel del no invasivo van muy bien en cuanto a que hay más cantidad de ADN. En cuanto a la probabilidad de que sean embriones normales, pues eso yo creo que nos ha pasado lo mismo que en la literatura. Embriones tan lentos que solo llegan a blastocisto en día 7, la tasa de embriones normales baja, pero hay alguno normal, pero sí que baja la tasa de euploidía. Eso es un poco lo que hemos visto. Eduardo. Sí, bueno, también para nosotros en nuestro centro los embriones de día 7 tienen unas tasas de aneuploidía claramente mayores y los embriones euploides de día 7 al transferirlos dan una tasa de embarazo más baja, pero de ninguna manera despreciable. Así que si la pregunta, digamos, práctica es si uno debe esperar a los embriones hasta día 7, mirar cuáles llegan a ser blastos biopsiables, tomarle la biopsia y enviarla, yo creo que la respuesta claramente es sí. Si uno tiene que establecer un orden de embriones para transferir, desde luego debe transferir los que tuvieran su blastulación más temprana. Muy bien, gracias. Me preguntan sobre algunas indicaciones puntuales del PGTA invasivo, ¿sí?, del gold standard.
como ser pérdidas recurrentes del embarazo, en qué casos se pide, es decir, con cuántas pérdidas, si es considerado la edad de la mujer, como para indicarle un PGTA invasivo, y también en el caso puntual de fallas reiteradas, porque todos sabemos que el PGTA no va a mejorar la calidad de ese embrión, ni la calidad del ovocito que generó ese embrión, con lo cual, en esos casos puntuales, si bien están en las indicaciones clásicas, ¿qué experiencia tienen? Que empiece el doctor. Yo creo que esto es más clínico. La dama primero. Ok, perfecto. Entonces, con respecto a las pérdidas repetitivas del embarazo, yo creo que el enfoque tiene que ser muy similar. Uno tiene que partir de la base de que en el tiempo no va a haber un mayor número de pacientes que lleguen a tener un recién nacido vivo. Si uno les da a 12 a 18 meses, como se hizo en el estudio Stanford de Ruth Lati, uno no ve una diferencia. Pero es claro que las pérdidas no son un fenómeno físico, sino que tienen una implicación emocional enorme. Así que las parejas pueden decidir, para minimizar el número de pérdidas que pueden tener, hacer un PGTA. En ese sentido, lo primero que uno debe hacer es evaluar la edad de la mujer, la posibilidad de que produzca un buen número de blastocistos, para saber si el método es aplicable de una manera razonable con ella. Eso en cuanto a pérdida recurrente del embarazo. Y en cuanto a falla de implantación, como vimos en el estudio de Santiago Muné que presenté y que él también lo presentó sobre las donantes, existe una dispersión grande. Es claro que hay una tendencia de aneuploidías con respecto a la edad, pero existe una dispersión grande incluso en pacientes de la misma edad. Así que una paciente puede tener una falla de implantación porque tenga una proporción alta de embriones aneuploides. Así que yo creo que en ese caso el PGTA es una de las cosas que realmente pueden ser útiles antes de empezar a buscar cosas que definitivamente no están probadas, que la inmunología, no, uno debe, incluso antes de evaluar la receptividad endometrial, pues con perdón aquí de Lera, yo creo que la medida que más le puede servir a los pacientes con falla de implantación es tener un PGTA. Gracias. Carmen, ¿un comentario? No. Con respecto al aborto de repetición, pues muy de acuerdo. Nosotros hicimos un estudio hace ya unos años y sí que vimos que donde más ventajas daba era con mujeres entre 2 y 5 abortos, porque a partir de 5 o 6 abortos sí que veíamos que debían haber otros factores que no fueran cromosómicos, que pueden ser ya más inmunológicos, y un poco añadir ese dato. Y luego también en cuanto a la indicación, pues que nos encontrábamos con parejas con aborto de repetición después de fecundación in vitro o con gestaciones naturales. Entonces, eso también era un factor a tener en cuenta en la consulta. No es lo mismo que la pareja pueda quedarse embarazada espontáneamente en casa, que a lo mejor ante 2 abortos lo vuelves a intentar una tercera vez, que sean ya 2 abortos después de tratamientos de reproducción asistida, con lo cual, pues, haces otro tratamiento de reproducción asistida con más garantías. Y con respecto al fallo de implantación, sí que vimos que los beneficios del PGTA eran independientes del número de fallos previos. Un poco apuntar esto de un trabajo que hicimos hace unos años. Gracias. Con respecto a la transferencia de embriones mosaicos, ¿no? Obviamente cuando no hay embriones euploides para transferir, bueno, escuchamos la charla de Santiago, me gustaría saber la opinión de ustedes, qué recomiendan, bueno, desde Genomics a los centros, y vos, Eduardo, ¿cómo manejás ese tema con tus pacientes? ¿Comience? No, sigue, por favor. Bueno, sí. Nosotros con el tema del mosaicismo intentamos ser muy cautos en 2 sentidos. Utilizamos también la inteligencia artificial y algoritmo propio para diagnosticar bien lo mejor posible los mosaicos. Tenemos el punto de corte nosotros en el 30%, que es lo que nos da como entre un 30 y un 50% consideramos mosaico de bajo grado. Y al igual que ha dicho Santi, y al igual que tenemos con nuestro trabajo con Antonio Capalvo en nuestro grupo, por debajo de un 50% son los que en algún caso se pueden considerar candidatos para transferencia. Por arriba del 50% pensamos que la mayoría se van a comportar más como un aneuploide total que como otra cosa. Y entre un 30 y un 50%, pues con las cautelas que se han dicho. Creo que no es lo mismo tener un 30% que un 40%, que un 50%.
y luego, en cualquier caso, diagnosticar lo mejor posible, en el sentido de que muchas veces podemos pensar que es mosaico, pero es ruido experimental, y hay que aprender un poco esto porque la calidad de la biopsia, el volumen de medio que se pone en el tubo y la técnica de NGS influye, y es muy importante no sobrediagnosticar mosaicos. Ese es un tema muy importante. Nosotros, mosaicos de bajo grado, no tenemos más de un 4% aplicando algoritmos. Si cogemos el software comercial, tendríamos un 10 o un 15, pero aplicando algoritmos y limitando en función de la calidad de la NGS, pues lo tenemos en un 4%. Con lo cual, sí que es verdad que hay casos en los que tienes embriones mosaico de bajo grado que tienes que tomar la decisión, pero son muy pocos casos en los que las pacientes se enfrentan a esa duda, que yo creo que es importante no generar muchos casos con incertidumbre. Y en el caso de que los tengamos, siempre es con asesoramiento genético con la pareja, porque, como ha dicho Santi, es cierto, tenemos evidencia un poco de lo que pasa después de haber un embarazo. A nivel preimplantacional no sabemos bien lo que va a pasar. Cada vez hay más datos recopilados que van a favor de que pueden tener buen pronóstico, pero no podemos olvidar que siempre puede haber un caso en el que se nos escape. Entonces, pues bueno, tener en cuenta el número de cromosomas, el grado de mosaicismo y qué cromosomas transferimos. El trabajo de Grati sí que es verdad que en algunas cosas puede estar anticuado, pero sí que nos da información importante de qué cromosomas tienen más impacto, pues, en dar lugar a disomías uniparentales o aneuploidías viables. Entonces, no transferir embriones mosaico para esos cromosomas que pueden ser compatibles con aneuploidías viables, disomías uniparentales, un poco, pues este es el tipo de asesoramiento genético que se da. Gracias. ¿Eduardo? Bien, yo creo que en este caso es muy importante puntualizar lo que viene con estos dos estudios nuevos de no selección, que son el de Richard Scott y el de Antonio Capalvo. Los datos que tenemos sobre lo que hacen los embriones mosaico en términos de tasas de embarazo, en términos de pérdidas, son de embriones que no, están lejos de ser ideales. Son las pacientes que no tuvieron sino mosaicos. Esos embriones no los están escogiendo porque sean buenos, sino porque no hay otra cosa. En estos dos estudios de no selección, lo que se hizo fue no reportar los mosaicos. Se transfirieron esos embriones. Se miró luego que eran mosaicos de bajo grado hasta 50%. En el caso del estudio de Richard Scott estamos hablando de un número relativamente pequeño, pero en el caso del estudio de Capalvo son 411 embriones que se transfirieron y tuvieron una tasa de embarazo, una tasa de pérdida y de recién nacidos vivos iguales que los embriones euploides. Y esto nos abre una vía totalmente nueva. Desde luego que uno puede ir con las recomendaciones que nos dio el doctor Muné y que nos acaba de decir Carmen. Desde luego que en ese caso uno necesita un genetista y ese genetista necesita dar una asesoría muy clara a las pacientes. Pero esta segunda vía que nos abren los estudios es decirle a tu proveedor, yo no quiero que me reportes mosaicos, yo quiero que me reportes euploides y aneuploides. Todo lo que es menos del 50% es euploide, todo lo que es más del 50% es aneuploide. Yo tengo un proveedor muy amable que está en pantalla y que hace eso para mí y tenemos unas tasas de embarazo muy buenas que van muy en concordancia con lo que dicen estos dos estudios nuevos. Y ahí no tienes el problema de qué voy a hacer con este mosaico, porque tú no tienes reportes de mosaicos. Y si es cierto lo que nos están diciendo estos dos estudios, eso no afectaría para nada a nuestros pacientes. Carmen, Steve Jobs, cuando decidió crear el iPhone, le dijeron, pero había un producto muy bueno que era el iPod. Y le dijeron, bueno, pero si hacemos el iPhone, va a matar al iPod. Y Steve Jobs dijo, bueno, vamos a matarlo nosotros antes que lo mate otro. La pregunta va con respecto al invasivo y no invasivo. Digo, ¿vos creés que el no invasivo va a matar al invasivo? ¿Y cómo se está, se generan controversias dentro de los grupos que desarrollan estas técnicas porque hacen las dos y compiten de alguna manera entre sí? ¿Cómo se están comportando los centros de escuchar lo que ustedes lo están ofreciendo clínicamente? Pues yo creo que lo estamos viendo como una evolución. Es la técnica que ha ido evolucionando. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escucho. Sí. Por un momento he perdido la imagen. Nosotros lo vemos como una evolución. A mí mucha gente me lo dice, tú que has peleado tanto por defender el PGTA, ahora estás con el no invasivo, ¿no te da así conflicto? Digo, no, porque es una evolución. Cuando empezamos a hacer FIS y nos dijeron
que con una célula íbamos a poder ver los 24 cromosomas, yo no me lo creía. Yo decía, ¿cómo vamos a poder? Pues iba a ser imposible amplificar el ADN y que salga. Pues ha salido. Cuando empezamos a ver los primeros trabajos en lo invasivo, cómo el embrión va a liberar ADN con lo valioso que es, ¿por qué lo expulsa? Y si lo expulsa, pues el primer pensamiento que tuvimos, como la mayoría, será de células que son necróticas, será por apoptosis, será un ADN degradado que no sirve para nada. Y empiezas a verlo y dices, ah, pues sí, pues sirve, es representativo del embrión. Entonces, yo lo veo como una evolución. Creo que estamos en el principio de la aplicación clínica, no en el principio de la investigación, porque ya muchos grupos llevamos en esto 5 o 6 años. Creo que estamos en el principio de la aplicación clínica. La cantidad de ADN que hay en día 6 ya es buena para hacer un diagnóstico. Tenemos que trabajar con el tema de minimizar el riesgo de contaminación con células del cúmulus, porque para mí es el único peligro que tiene y es algo que estamos trabajando, y con todo lo que viene de la automatización del IVF, yo creo que todo va a venir junto. Nos cuestan los cambios, pero los cambios luego siempre los adaptamos y luego los defendemos, que es lo que nos pasa muchas veces. Y yo veo que va a venir poco a poco, y lo que yo creo que, como siempre decimos, hay que entender la tecnología, hay que saber en qué momento estamos y explicarlo así a los clínicos y a las pacientes y decir, estamos en este momento, ya nos puede ofrecer muchas cosas, tiene estas limitaciones y bueno, y como habéis dicho, plantearle a la paciente con nuestros centros, pues hay centros que están ofreciendo las dos tecnologías a sus pacientes, hay pacientes que tienen poquitos embriones y no quieren hacer la biopsia por miedo a perderlos y prefieren el no invasivo. Hay pacientes que su principal prioridad pues, es no arriesgarse a tener, por ejemplo, un síndrome de Down y entonces para el 100% se van a un PGTA. De momento están conviviendo las dos estrategias. Luego, el no invasivo, hay gente que lo está adoptando para la donación de óvulos, pues voy a aumentar la tasa de éxito de mi programa de donación y está funcionando ahí. De momento están conviviendo, pero también estamos viendo un poco, hay clínicas, como os he dicho, que como no tenían disponibilidad del láser, que cuando querían hacer una biopsia tenían que llamar a un embriólogo itinerante, pues de repente han adoptado el no invasivo muy rápido porque lo tienen más fácil. Y luego también la parte, lo que os digo, la paciente que lo que quiere es un transfer, o la paciente que no quiere arriesgar a dañar el embrión, o la paciente que quiere 100% la seguridad de un diagnóstico a día de hoy. Estamos encontrándonos con este tipo de actitudes, vamos a ir viendo. ¿Y cuál es el feeling de los dos? Yo sé que es una pregunta difícil de contestar. ¿Lo va a reemplazar el no invasivo al invasivo o se van a complementar? Cedo la palabra, yo opino segundo aquí, si os parece. Bien, yo sí creo que son dos técnicas que definitivamente van a complementarse. Yo creo que va a haber, como acaba de decir Carmen, pacientes para una técnica o para la otra y casos específicos para una técnica y para la otra. Recordemos que el invasivo no solamente lo utilizamos para detectar aneuploidías, hay otras razones para hacer PGT. Así que el no invasivo va a ir ganando cada vez un campo mayor, pero seguramente van a complementarse muy bien, no solo en nuestra casuística como centros, sino en la imagen que tienen los pacientes de lo que un examen les puede o les debe ofrecer. Bueno, la verdad que me gustaría hacer muchas más preguntas, hay muchas más preguntas del público, pero bueno, en honor al tiempo, primero, bueno, quiero agradecerles a los dos, agradecer a Axer por, bueno, invitarme a compartir esta moderación, y le paso la posta entonces al doctor Germán Ospina para que cierre esta parte del simposio. Muchas gracias a todos. Sergio, muchas gracias por tu moderación, por aceptar la participación. Yo la verdad me siento muy contento, muy complacido de estar presenciando este evento que para todas luces significa un avance académico innegable, y estar en la vanguardia en Colombia de este tipo de eventos de índole académico y genético puntualmente es realmente un orgullo para todos nosotros. Y nada sería posible si no fuera por ustedes. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Sergio. Doctor Mune tuvo un problema de conexión, me escribió que no pudo conectarse a última hora, presenta sus excusas, pero creo que con Carmen y Eduardo resolvimos de manera amplia al menos unas de las inquietudes múltiples que resultan de este tema.
Así que muchas gracias por participar en este primer bloque, en esta primera sesión. Ahora los invito a un break que vamos a tener, donde van a tener la oportunidad de ver unos videos de la industria farmacéutica, principalmente Ferring y Merck, que fueron nuestros patrocinadores del evento actual. Hay que contar con ellos siempre y agradecer su participación activa. Así que bienvenidos, seguimos adelante en este evento. Muchas gracias nuevamente. Muy bien, saludos. Saludos. Adiós.